Capítulo 48. El Tercer Imperio. Las noches quedó completamente abandonada. Hace 10 años, la fortaleza habría prosperado con abundante actividad de Ollou y Arrancar, pero había habido un cambio de poder en esa época. Aizen Sousuke había sido asesinado y reemplazado como líder, y con eso el propósito de las noches había desaparecido. El Arrancar que había quedado se había trasladado al este de Hueco Mundo, y el palacio quedó vacío a su paso. Un hombre solitario caminaba por las ruinas de Hueco Mundo, buscando algo. Iba vestido con una gabardina blanca y un sombrero, y llevaba lo que parecía ser una especie de estándar para una organización. Era su grupo el que se había encargado de reducir a ruinas el Palacio de las Noches, y hasta el día de hoy no han podido encontrar ninguna información. Taichou. Hemos averiguado dónde están. Gritó. Desde la rebelión, los Arrancar habían desaparecido de esta parte de Hueco Mundo, mucho antes de que los Vandenreich establecieran su base dentro de Hueco Mundo. Sin Arrancars que pudieran subyugar y doblegar a su voluntad, sus planes se habían retrasado varios años. No habían podido declarar la guerra a la Sociedad de Almas. El miembro del Hadarmee se dio la vuelta, el estandarte que volaba girando con él. Estaba mirando a un hombre que estaba sentado en una silla ornamentada en medio del paisaje, con las piernas cruzadas y la mano apoyada en la mejilla. Parecía tranquilamente complacido con la noticia. Kirge Otie no le dijo nada a su subordinado. No eran estúpidos, podían terminar el informe por su cuenta. El subordinado de Kirge miró el área circundante por última vez. Creemos que se mudaron hace 10 años después de la caída de Aizen en el este de Hueco Mundo, a varios miles de millas de las noches. Aparentemente están planeando algo, pero no estoy seguro de qué. De todos modos, podemos rastrear su paradero desde aquí en adelante. Él reportó. Kirge sonrió un poco más y se puso de pie. Veo, ¿qué haremos ahora, señor? Preguntó el miembro de Hadarmee. Kirge se acercó a él. Les diré lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el viaje a su nuevo cuartel general y establecer contacto con estos Arrancar. Somos los oficiales de reclutamiento de los Vandenreich, y veremos si podemos subyugarlos, dóblalos a nuestra voluntad si quieres, dijo Kirge, dándole la espalda a su subordinado. Huabach-sama necesitaría estar informado sobre estos eventos recientes. Pero señor, se dice que este Vulpes C que lidera este grupo es muy incontrolable y poderoso. ¿Está seguro de que podemos subyugar a estos Arrancar con un líder como ese? Preguntó. No te preocupes, somos los Hadarmee de los Vandenreich. No hay Arrancar que no podamos subyugar. Al oeste de las noches, en la dirección opuesta del reino animal y la nueva ubicación de Naruto, se encontraba una extraña fortaleza que había sido erigida en el desierto de Hueco Mundo, después de que los Vandenreich obtuvieron acceso a Hueco Mundo. En términos de arquitectura, parecía ser muy similar a las noches, aunque no estaba en la escala de un palacio así. Era una morada mucho más simple, pero dentro de ella se encontraba un ejército que realmente era temible, con un líder que no era el hombre más agradable para seguir. Al igual que las noches, había una sala del trono que albergaba a este líder particular del palacio. Era un hombre corpulento, con el pelo largo y negro y unas chuletas de cordero que podían hacer que incluso el hombre más rudo corriera por su dinero. Él era Huabach. Su mano derecha, Aschwald, estaba a los pies de su trono. Su señor era particularmente distante con sus guerreros Kinki, incluso si era absolutamente despiadado con un Arrancar. La invasión de Hueco Mundo no había salido realmente como estaba planeado hasta ahora. Sin embargo, no habían localizado muchos Arrancar, por lo que solo había unas pocas docenas dentro de su ejército. Huabach-sama, parece que hemos localizado la base de Vulpes C, como lo llama la Sociedad de Almas, dijo Aschwald, mientras su líder reaccionaba con calma a la noticia. Ya veo. Los Arrancars han sido valiosos objetos de valor por aquí, pero ahora nos hemos topado con una vasta mina de oro de ellos. ¿Qué hay de Kirge? Preguntó. Sí, ahora está en camino de regreso. Aparentemente quiere llevarse a algunos de los Sternritter con él para enfrentarse a los Arrancar. Después de eso, viajará a su base y establecerá contacto con ellos. Su líder será el más problemático de tratar, dijo Aschwald. Sí, lo será. Sin embargo, conquistar Hueco Mundo no es el único proyecto que tenemos en mente ahora. Necesitamos lidiar con la Sociedad de Almas también, y creo que conozco una manera de suavizar estos Arrancar. Son difíciles de subyugar, dijo Huabach. ¿Te refieres a? Sí, la asociación de Konoha puede jugar un papel firme en esto, y podemos consolidar esto usando el único Shinigami que tenemos dentro del Sternritter. Sígueme, dijo, levantándose de su trono.
Ashwald hizo una reverencia a su señor, lo siguió fuera de la sala del trono y al pasillo. Caminaron solo unos segundos, llegando a una puerta simple al final del pasillo con la letra L pegada en ella. Ashwald lo miró de forma extraña durante un segundo. Sternritter L. de Loop. El único miembro de todo Vandenreich que es un Shinigami, pero no cualquier Shinigami. El actual capitán del cuerpo Kidou en la Sociedad de Almas, y un agente doble para nosotros, susurró, cuando Juabach llamó suavemente a la puerta. Adelante, dijo una suave voz femenina. Fue en ese momento que Ashwald se dio cuenta de que ni siquiera había estado en la habitación de Sternritter ni la había visto. Por lo general, se guardaba para sí misma cuando estaba en la fortaleza de Vandenreich. Juabach sonrió, antes de abrir la puerta ligeramente. La habitación estaba completamente a oscuras, pero Ashwald podía distinguir lo que había dentro de la habitación por unos pocos contornos, y era bastante perturbador. El viejo y mohoso papel pintado se estaba despegando, pero eso no era lo sorprendente de las paredes. Más bien, a lo largo de todo, las palabras "¿me amas?" fueron grabadas en la madera con lo que parecía ser una hoja tosca. La habitación en sí era un desastre, con sábanas ensangrentadas y muebles andrajosos por todo el suelo, y un tocador particularmente grande en la parte trasera de la habitación. Había dos puestos uno frente al otro justo dentro de la habitación, sosteniendo ropa. Una parecía sostener el uniforme Vandenreich de Sternritter, y la otra parecía sostener su túnica del Kido Corps. Había una cama en el extremo derecho, con una figura humana a la sombra. Ashwald no podía verla realmente, pero supuso que era el Sternritter que estaban buscando. Era extraño mirarla. Parecía estar yendo y viniendo a través de este extraño movimiento con el brazo, haciendo este gemido entrecortado mientras lo hacía. Ella también parecía estar completamente desnuda. Ashwald hizo una mueca al darse cuenta de lo que estaba pasando y rápidamente desvió la mirada a pesar de que en realidad no podía verla dentro de la habitación. Juabach no se sintió afectado por todo el espectáculo, aunque no entró. «Oh, Juabach. ¿Qué te trae a mi habitación?», preguntó, un tinte de lujuria dentro de su tono. Juabach sonrió. «Probablemente ya puedas averiguarlo. Hemos encontrado la ubicación de Vulpes y su ejército. Vamos a establecer contacto. Pero tú, como capitán del Kido Corps, tienes un vínculo adecuado con la asociación de Konoha. De quienes se sabe que desean una invasión de Hueco Mundo y una declaración de guerra contra ese hueco, tienes los medios para asegurar su transporte a Hueco Mundo. Asegúrate de que lleguen aquí». Se calló, mientras la mujer desnuda terminaba sus asuntos y se ponía de pie. Sin embargo, no dio un paso hacia la luz. Sakura. Hace 10 años, Naruto y su espada abandonaron las noches por un área mucho más simple en el este de Hueco Mundo. Sin que él lo supiera, las noches había sido destruido como edificio unos meses antes, pero ninguna fuerza de ataque Shinigami invadió Hueco Mundo. Naruto había pasado una vez por su antiguo reino para recoger el libro de ciclos, que había dejado allí en su larga ausencia. Pero, a pesar de liderar una vez más, ahora no había un lujoso palacio o sistema de gobierno. El nuevo lugar para la fuerza de combate de Naruto estaba a unos cientos de millas al oeste de la costa de Hueco Mundo, donde el desierto comenzó a convertirse en pastizales. En lugar de un palacio o fortaleza, había unas 50 tiendas grandes, 10 chozas y un enorme salón en el centro que albergaba a toda la fuerza a arrancar. La fuerza de Olyou residía en un radio de aproximadamente 100 millas alrededor del Longai, y la mayoría de ellos estaban congregados en un enorme cañón que el asentamiento dominaba, o bajo tierra. Cada una de las chozas pertenecía a una espada en particular, pero dentro del salón había una enorme mesa basada en la que se encuentra dentro de las noches, con una silla gigante detrás que podría servir como trono. El desierto alrededor del área sirvió como campo de entrenamiento para todo el personal. Fuera del terreno del asentamiento, Kirgeopie y 2 Gendarme dominaban el área. No pudieron ver ninguna Ramcar en la superficie, pero sabían en el segundo que encontraron este lugar que era donde estaban. El reiatsu aquí fue feroz, pero estaban listos. Vieron el enorme Longai en el centro, que era donde tenían que ir, y Vulpes ya sabía que vendrían. Se suponía que iba a ser una reunión diplomática entre dos grupos rivales, pero probablemente iría cuesta abajo muy rápido. Mientras los Gendarme caminaban por la aldea, algunos Arrancar caminaron alrededor de la aldea improvisada. Algunos de ellos se rieron entre dientes de los 15 y otros los fulminaron con la mirada. Pero, lo realmente extraño de ellos fue que ni uno solo atacó a Kirge.
En cambio, le dan su espacio, lo que parecía ser un indicador de que Bulpes C sabía que estaba aquí. Y le estaba dando la bienvenida más cálida que conocía. Kirge abrió la puerta del salón principal. No había nadie allí excepto la única figura sentada en la silla en el extremo más alejado de la habitación. Kirge se sorprendió. Esto no era como los informes de Bulpes C. Lo que estaba sentado frente a él parecía ser poco más que un niño rubio que parecía tener unos 16 o 17 años, incluso si era un arrancar. La apariencia de Naruto se mantuvo relativamente sin cambios durante los 10 años. Su edad no había cambiado en absoluto, y mantuvo el uniforme de arrancar que había sido popularizado por Aizen Shousuke. Incluso los fragmentos de su máscara permanecieron iguales, y la persona promedio no podría decir que este arrancar había dominado la resurrección. Segunda etapa no hace mucho tiempo. Debido a esto, Naruto exudaba un aura de poder que no tenía antes, incluso en el apogeo de su servicio debajo de Aizen Shousuke. Kirge había vislumbrado a otro espada mientras entraba en la aldea. Podía decirlo por su Ryatsu. Era un arrancar largo y delgado con un extraño Zanpakutou parecido a una guadaña. Su apariencia tampoco había cambiado en absoluto respecto a años atrás, pero este espada rezumaba poder, y por dentro había diferencias. Si estos espada liberaran a sus Zanpakutous, habría diferencias de poder con respecto a hace 10 años. Estos 10 arrancar eran máquinas de matar peligrosas, y eran mundos más allá de lo que eran antes. Kirge no sabía de lo que eran capaces, ni siquiera cómo se llamaban, pero en retrospectiva, esto podría haber sido una mala idea. No se sentía demasiado confiado después de sentir su Reiatsu, y no sabía si los Bandenreich serían capaces de subyugarlos, o incluso igualarlos en combate. Entonces, ¿eres parte de ese grupo que ha estado merodeando por Hueco Mundo estos últimos años? Siguiendo tu apariencia y la sensación de tu Reiatsu, todos ustedes son Quincies, afirmó. Naruto ya se estaba entreteniendo con matarlos, y era poco probable que esta gente se fuera con vida. Sí, señor, Bulpes C., señor. Mi nombre es Kirge Opie, y soy el primer Hadarme de Bandenreich. Es mi gran esperanza que nuestras dos organizaciones puedan llevarse bien en el futuro. Kirge comenzó, falso cortesía hormigueando su voz. ¿Alguien va a ser enviado a matarme? Estos 15 solo quieren conquistar Hueco Mundo, pensó Naruto. ¿Y, qué quiere tu grupo de nosotros? Bueno, tenemos la esperanza de que formemos una alianza contigo. Por un tiempo limitado, mi líder permitió que Arrancar se convirtiera en nuestros camaradas, así que por favor no pierdas esta preciosa oportunidad. Kirge sonreía maliciosamente en su mente. No era probable que esto funcionara a su favor, por lo que tendrían que utilizar métodos alternativos para ponerlos de su lado. El líder Arrancar no pareció ser más sabio sobre esto. Naruto sonrió maliciosamente a Kirge y los otros dos miembros de Bandenreich, antes de levantarse de su silla. Los señaló con seriedad, antes de mirar hacia atrás por un segundo, antes de que Kirge se diera cuenta. No me aliaré con ustedes jodidos humanos, y definitivamente no estaré subordinado a quien demonios sea su líder. Si quieres hablar de negocios, dile a tu líder que venga él mismo, y también dile que no traiga nada. Lacayos que se besan el culo la próxima vez. Quizás debería simplemente matarlos ahora. Kirge nunca perdió esa sonrisa tranquila en su rostro, pero levantó la mano en lo que se suponía que era un gesto apaciguador. Naruto sonrió. Él trajo gente como ellos después de todo. Miró a Kirge a los ojos, sin romper el contacto visual cuando dos figuras irrumpieron a través de las paredes de madera del salón largo y corrieron hacia él. Kirge sonrió, antes de reír. Había traído a dos Sternritter con él simplemente por esta razón, para darle el salto a Naruto en caso de que rechazara su oferta. Sternritter U, Nanana Jacob y Sternritter O, Driscoll Bercy eran los que había traído consigo. Habían estado esperando fuera del Longalle, escuchando la conversación, preparados para intervenir si era necesario. Estaban en el aire, directamente detrás de Naruto. El arrancar todavía estaba volteado hacia Kirge, y aparentemente aún no había notado su presencia. Eso sí, en realidad notó su presencia hace unos minutos. Se le acercaron con una velocidad relativamente fácil de manejar. Naruto estaba preparado para ellos. Usó a sonido, y se alejó del lugar donde pretendían atacar, destellando en un lugar a unos pocos pies de donde golpearon el suelo. Soltó su Reiatsu y sacó su Zanpakutou, moviéndolo horizontalmente en un ligero movimiento. Atrapó a Nanana en un destello rápido, dividiéndolo por la mitad mientras estaba en el proceso de retroceder ante su propio ataque. Driscoll comenzó enojado, sorprendido de lo rápido que era Naruto.
Naruto sonrió psicóticamente, apareciendo detrás de Driscoll antes de que pudiera reaccionar. Naruto enfundó su Zanpakuto y luego metió la mano en el abdomen de Driscoll, rápido como un relámpago. Driscoll ni siquiera pudo sacar su arma Kinki para tomar represalias. ¿Sabes? No he matado a un Kinki en mucho tiempo, comenzó, llevándose una mano a la barbilla con un pensamiento fingido. Torció su mano en el abdomen de Driscoll, permitiendo que el hombre más grande jadeara de dolor. Su llegada aquí me hace querer ir al mundo humano y matar a cualquiera que tenga la más mínima cantidad de habilidades únicas. El hecho de que ustedes estén vivos significa que la sociedad de almas se perdió hace unos 200 años, desafortunadamente, dijo Naruto. Sacó su mano del Kinki, y cuando se dobló de dolor, Naruto lo pateó a un ritmo aterrador, atascándolo en el techo del Longai. Movió su Zanpakuto una última vez, y los dos Bandenraids que estaban apoyando a Kirge fueron cortados por la mitad por el simple viento de su golpe. Kirge estaba parado allí, clavado en su lugar. No se atrevió a sacar su propia arma. Vete. Si quieres hablar de negociaciones, trae a tu jefe real aquí la próxima vez. Sin embargo, no te garantizaré que no usaré mi ejército y simplemente aniquilaré tus fuerzas ahora mismo. Ustedes 15 no pertenecen a Hueco Mundo de todas formas. Kirge se dio la vuelta para irse, pero escuchó una risa estridente detrás de él tan pronto como le dio la espalda a Naruto. Oh, espera. He cambiado de opinión. Dijo Naruto felizmente, sacando su Zanpakuto una vez más. A pesar de prometer que dejaría ir a Kirge, Naruto dividió en dos al líder Hadarme antes de que pudiera reaccionar, con una pequeña risa vertiginosa. Wow, eso se sintió bien. No ser un subordinado de Aizen realmente ha hecho maravillas en mi estado emocional. Dijo, dejándose caer perezosamente en su trono. Tendría que convocar una reunión con los Espada para discutir este nuevo asunto, pero en aproximadamente una semana había asuntos más importantes que atender. Todo su ejército de reserva había sido reunido y bajo un liderazgo, y Stark había dominado su segunda etapa aproximadamente un mes antes, el último en hacerlo. Estaban listos. Kurosaki Ichigo estaba comenzando a olvidar cosas. Nada importante, por supuesto. Sabía que una vez fue un Shinigami sustituto de la Sociedad de Almas, sabía que tenía amigos que fueron asesinados hace 10 años en las noches. Recordó a su familia y amigos que dejó atrás en el mundo humano. Pensaba en ellos todos los días de su vida. Sin embargo, le costaba recordar caras. Su hogar en la ciudad de Karakura se volvió cada vez más borroso en su memoria a medida que pasaban los días, y solo había unas pocas caras muy importantes que podía recordar desde lo alto de su cabeza. Esto le preocupaba honestamente. Si pasara tanto tiempo en Hueco Mundo, sus viejos recuerdos lo dejarían por completo. Había discutido esto con Orihime muchas veces, pero ella tampoco podía darle una respuesta directa. Cualquiera que sea el caso, se habían rendido en volver al mundo humano después de que Ichigo intentara sin éxito abrir una garganta. Sin embargo, la vida vagabunda dentro de Hueco Mundo había vuelto locos a los dos humanos. Ichigo todavía estaba en su forma de Shinigami, por lo que había envejecido bastante menos que Orihime. Por supuesto, todavía era un ser humano, y por lo tanto ni siquiera él tenía el envejecimiento lento completo de un verdadero Shinigami, y en conjunto parecía que tenía alrededor de 18 años. Parecía un poco más voluminoso que cuando era un adolescente, y su cabello naranja se había vuelto aún más salvaje. En su rostro había un poco de barba incipiente, y su túnica se había hecho andrajosa por años de usarla. Orihime, por otro lado, se había visto afectada por el envejecimiento humano estándar. Atrás quedó la joven de secundaria de unos 16 años, y en su lugar había una madura y voluptuosa mujer de 26 años. Sin embargo, Hueco Mundo la había afectado incluso a ella. Su cabello lacio y brillante se había vuelto salvaje y casi hecho jirones, y la misma túnica que había usado todo este tiempo se estaba volviendo tan andrajosa como la de Ichigo. En general, parecía una mujer amazónica, menos la altura. Habían vagado hacia el este después de haber escapado de las noches. Durante los primeros meses, se vieron obligados a comer pequeños huecos que salían del paisaje desértico, pero una vez que el desierto se convirtió en pradera, pudieron encontrar plantas comestibles en toda el área. Continuaron vagando después de eso, sin tener realmente prisa por estar en ningún lado. En general, al menos pudieron apreciar la belleza natural de Hueco Mundo, pero anhelaban su hogar de todos modos. A pesar de ver muchos lugares diferentes dentro de Hueco Mundo, incluso ellos se sorprendieron cuando llegaron a la costa.
Y las conmociones continuarían cuando divisaron un enorme palacio tierra adentro por solo unas pocas millas. El palacio había provocado los nervios de Ichigo y Orihime. Les recordaba demasiado a las noches. A pesar de eso, había algo en eso que estaba mal, pero Ichigo no podía ubicar lo que era. Las puertas principales del palacio estaban abiertas de par en par y parecía que no las habían movido en años. De hecho, todo el palacio era así, ahora que Ichigo lo miraba un poco más de cerca. La pintura comenzaba a desvanecerse y las paredes mismas se estaban erosionando. Ichigo entró tentativamente dentro de las puertas principales del palacio, Orihime lo siguió de cerca. No pasó mucho tiempo antes de que cruzaran el vestíbulo del palacio, donde el cielo de Hueco Mundo dominaba toda la zona. No había ni un Oryou ni un Arrancar a la vista. Este lugar había estado abandonado durante años, al parecer. Había algunos edificios que se elevaban en el paisaje, pero en general, el interior del palacio parecía ser una llanura plana. Sin embargo, hubo dos edificios en particular que llamaron su atención, ya que eran los puntos de referencia más grandes y obvios de la zona. Uno era un sencillo edificio gris de arquitectura Bauhaus, aunque con sus ventanas rotas obviamente no tenía ningún propósito. El otro hito era incluso más grande que el edificio y se parecía a una especie de estadio. De todos los puntos de referencia aquí, este parecía, con mucho, el más intacto del grupo, aunque también tenía una especie de sensación de soledad. Ichigo se volvió hacia Orihime y Orihime se volvió hacia Ichigo. Después de todo, eran espíritus errantes. Irían a donde les dijeran sus corazones. Algo en ese estadio les dijo que allí podría haber recursos útiles disponibles para ellos. Les tomó alrededor de media hora llegar allí, y las puertas de hierro forjado que servían como entrada estaban oxidadas y limpias, lo que permitió a los dos humanos violar fácilmente la seguridad de la arena. Ichigo salió al campo, echando un vistazo a las gradas de los espectadores. Varios de los asientos estaban cubiertos de enredaderas. Al pisar el suelo, su pie hizo un ruido extraño al caminar. Curioso, se inclinó y miró la tierra que cubría el suelo de la arena. Después de excavar un poco, golpeó el metal. «Oye, Inoue. Ven a mirar esto», gritó, mientras la mujer caminaba hacia el escenario. Se acercó a su compañero y miró el artilugio de metal. Había una línea que iba entre el metal, que los separaba en dos mitades, y parecía que podía abrirse. «Pues, ¿qué piensas?», preguntó Ichigo. Orihime no dijo nada, e Ichigo tomó su falta de respuesta de que esto era algo que valía la pena investigar. Echó otro vistazo a las gradas, notando lo que parecía ser un palco de locutor en lo alto del balcón. «¿Kurosaki-kun?», preguntó Orihime mientras Ichigo comenzaba a subir los escalones hacia la caja. Se acercó a la puerta y movió un poco el pomo. Las cerraduras también aparentemente se habían oxidado con el tiempo, y pudo acceder sin problemas reales. El interior de la habitación estaba oscuro, obviamente, pero había un mecanismo peculiar en el lado opuesto del lado, y además de la mesa del locutor parecía ser la única característica importante dentro de la habitación. Ichigo tocó la palanca de la máquina. Estaba roto. Aún así, parecía que aún se podía mover con un poco de esfuerzo, por lo que el Shinigami sustituto tiró de él con fuerza, sintiendo que los vasos de abajo comenzaban a moverse lenta pero seguramente. Con un pequeño empujón, bajó la palanca por completo. Hubo un ruido sordo que resonó en toda el área, lo que hizo que Ichigo temblara un poco en su lugar. Orihime tropezó, rápidamente se apartó del camino y se subió a las gradas cuando el piso comenzó a moverse. Las puertas de metal que estaban en el piso del estadio se estaban abriendo, desplazando la tierra mientras se retiraban a la arena. Ichigo y Orihime miraron con la respiración contenida. No sabían qué era esto, pero ambos tenían un mal presentimiento sobre lo que encontrarían. Tardó unos minutos en abrirse por completo y el mecanismo se atascó varias veces. Cuando el suelo se había retirado por completo, Orihime miró por encima del borde. Ajustó sus ojos por un momento, antes de que se abrieran. Ichigo estaba en la caja cuando escuchó el grito de Orihime. Se dio la vuelta más rápido de lo que pensaba, arrojándose fuera de la caja del locutor y corriendo en ayuda de Orihime. Afortunadamente para él, Orihime no se lastimó en lo más mínimo, y no hubo un ataque de Oryou en lo más mínimo. A pesar de eso, algo parecía haberla aturdido, mientras apuntaba con un dedo tembloroso hacia el agujero, sus ojos estaban fijos en algo que aparentemente estaba allí abajo. 3 segundos después, Ichigo estaba a su lado. «Inoue, ¿qué pasa?», se interrumpió mientras miraba hacia el interior del pozo, e hizo una mueca de disgusto y alarma. Abajo había una multitud de cadáveres, pero Ichigo podía decir que no eran de origen Oryou.
No tenían máscaras ni agujeros que los identificaran como tales, e Ichigo no sabía cómo describirlos. La sangre se había secado a lo largo de las paredes, por lo que sabía que habían estado muertas desde hacía bastante tiempo, pero había otras preguntas que aparecieron en su cabeza. ¿Qué hacían aquí y cómo murieron entre ellos? Había un débil Reiatsu que pudo detectar en el pozo, y miró tentativamente por el borde. Acurrucada en un rincón parecía haber una chica de unos 16 años. Su rostro estaba enterrado en sus manos, pero dejando su ropa sucia, Ichigo pudo decir que había estado aquí por un tiempo. Ichigo hizo una mueca ante el rostro demacrado que miró hacia la luz mientras su caverna se abría. ¿Cuánto tiempo había estado realmente aquí abajo? ¿Y por qué era ella la única figura humanoide en una habitación donde todos los demás se habían convertido en algo que no era de este mundo? Sin embargo, su mirada era pura locura. La forma en que los miró a los dos envió escalofríos por su espalda. Y poco a poco, estaba comenzando a ponerse de pie. Intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. No había usado su laringe durante la mayor parte de un siglo. Ni siquiera sabía si ya podía hablar su propio idioma. Intentó hablar, las palabras salieron como un chillido confuso, antes de que finalmente entendiera las palabras que estaba buscando. ¿Quién eres tú?